ido recorriendo todo el aparato digestivo. Hemos recorrido desde su motilidad y el sistema nervioso, que es el que va a regir, digamos, el movimiento, las secreciones del aparato digestivo, desde la boca hasta el recto, ¿no? Hemos visto también que el aparato digestivo cubre las funciones de no solo la motilidad y las secreciones, sino que va a cumplir la función de la absorción de los nutrientes. Y tenemos que recordar algo importante de nuestros nutrientes, ¿no? Antes de poder ver qué vamos a absorber, ¿no? Tenemos nuestra dieta se basa en 4 tipos de alimentos básicamente. La base de nuestra alimentación son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono que ustedes consumen en mayor cantidad, consumen cientos de gramos al día, a veces que consumimos cientos de gramos de hidratos de carbono al día. La segunda base son las grasas, ¿sí? La tercera son las proteínas, que increíblemente lo que menos consumimos a veces. Y finalmente consumimos nuestros oligoelementos, vitaminas, minerales, oligoelementos, que consumimos acompañados de verduras a veces, o algunas otras sustancias. Entonces, hacemos una pirámide nutricional, ¿no? Con hidratos de carbono, grasas, proteínas y oligoelementos. Entonces, esta pirámide es sobre lo que se basa la alimentación normal. Pero estos tipos de alimentos que nosotros consumimos a diario se basan en cadenas grandes, ¿no? Los hidratos de carbono son cadenas grandes de polisacáridos, almidones, ¿no? Carbohidratos, que son polisacáridos finalmente, que para absorberse no se van a absorber de esa manera, y no todos los hidratos de carbono se absorben. Hay que romper los enlaces de los polisacáridos para volverlos monosacáridos. ¿Cuáles son estos monosacáridos más comunes, ¿no? La glucosa, la fructosa, la galactosa, que son los que vamos a absorber. Absorbemos algunos pocos de disacáridos, ¿no? como son la maltosa, ¿no? La sacarosa. A veces absorbemos algo de eso, pero no es lo común. Lo común es que absorbamos monosacáridos. ¿Y estos monosacáridos cómo se absorben? En base a transportadores, que vamos a ver un momento más. Las grasas, como habíamos visto en la clase anterior, las grasas no se absorben de por sí nada más, ¿no? Las grasas no se absorben de por sí nada más, ¿sí? Las grasas se absorben rompiendo los enlaces gracias a algunas secreciones, como son la bilis, como son la lipasa lingual, lipasa estomacal, lipasa pancreática, o sea, para que vean la cantidad de sustancias que intervienen en la ruptura de enlaces de las grasas. Y no se van a absorber como tal, se absorben como esteres de colesterol, se absorben como fosfolípidos libres, ácidos grasos libres, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento más. Y eso es lo importante, porque va a ingresar a nuestro organismo y van a formar diferentes sustancias. Las proteínas igual son polipéptidos, ¿no? Son cadenas grandes de polipéptidos que hay que romperlas hasta quedar en aminoácidos, ¿no? Péptidos pequeños y péptidos y después aminoácidos, que es lo que va a permitir que nosotros podamos absorber las sustancias. De ahí los oligoelementos, los minerales, las vitaminas, que ya saben ustedes que algunas son liposolubles, otras se absorben en base al corriente que tenemos, transporte activo, pasivo, con transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cadenas? ¿Cómo se forman los polipéptidos, los polisacáridos, los ácidos grasos, los triglicéridos, ¿no? ¿Cómo se van formando? Se van formando porque se condensan, al unirse un aminoácido, al unirse dos monosacáridos, al unirse un ácido graso con un glicerol, se van formando, perdiendo un ion hidroxilo de un enlace y un ion hidrogenión del otro enlace, una molécula de agua, finalmente. Y al perder ambos se van uniendo, ¿no? Se van formando cadenas más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, esa es una condensación. Y para nosotros romper ese enlace, ¿qué tenemos que hacer? Hidrolizar. O sea, la función de las enzimas que se acompañan con las secreciones es hidrolizar estos enlaces. Es parte bioquímica. Hay que hidrolizarlos. Entonces, la digestión se basa en una hidrólisis de estos enlaces, ¿ya? Estos enlaces perdieron un hidrogenión
hidrogenión, perdieron un yodo hidroxilo, que juntando yodo hidroxilo más hidrogenión sale una molécula H2O, agua. Entonces, para romperlos, tengo que regresarle esa molécula de agua, tengo que hacerle una hidrólisis, ¿no? Regreso su yodo hidroxilo, regreso el yodo hidrogenión y se separa la molécula. Y esa es la función final de las enzimas digestivas, de todas las secreciones, hacer una hidrólisis, ¿ya? Esa es la función final. Entonces, cuando tú hidrolizas, tú vas a colocar nuevamente un enlace de agua en medio del enlace y se separan las moléculas. Y vamos separando aminoácidos, vamos separando monosacáridos, vamos separando ácidos grasos del glicerol, ¿no? Entonces, vamos a hacer parte por parte acá. Parte por parte, ¿ya? ¿Qué consumimos nosotros normalmente? Día a día, de hidratos de carbono. Consumimos sacarosa, consumimos lactosa, consumimos almidones y consumimos otros hidratos de carbono que algunos no se absorben, algunos almidones no se absorben, ¿eh? Pasan nomás, la amilosa, que vienen las cubiertas en las cáscaras de las frutas, no las absorbemos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Los animales puramente herbívoros sí, entonces ellos comen su fruta, comen sus hierbas con su cascarita, todo, y lo absorben todo, y eso les sirve como fuente de energía. Nosotros no. Entonces, si tú tienes un paciente, lo más común ahora, tienes un paciente estreñido, ¿qué dieta le vas a decir? Fibra. ¿Y dónde viene la fibra? No vas a decir fibra. Tienes que darle algo que no se absorba en el intestino. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver, ¿no? Cuando no se absorbe, forman el bolo más grande, distienden la pared intestinal, lo genera un potencial de acción, un potencial espiga y comienza a avanzar el bolo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú quieras, tengas un paciente estreñido, ahora tenemos el estreñimiento, es una de las cosas que más consulta tienen. Tanto pacientes, digamos, usuales como ustedes. ¿Por qué? Porque el sedentarismo ha hecho que el intestino no camine mucho, ¿no? No camine mucho. Entonces, mucha gente somos sedentarios, ¿no? Nuestras profesiones nos obligan a ese sedentarismo. Y que es una mala excusa eso de mi profesión, me obliga al sedentarismo, pero eso pasa. Entonces, hay muchos jóvenes estreñidos, ¿no? Los niñitos están estreñidos, ¿por qué? Porque no hacen ejercicio, no hacen nada, están en la casa, sentados, mirando, comen, ¿no? Y cuando comen, ¿qué es lo que pasa? Como su intestino no camina, entonces el bolo se va formando, camina más lentamente, va haciendo crecer el bolo, porque el niño está creciendo, y de pronto tenemos chiquitos con megacolon, con megacolon, cuando ya son más jóvenes. Entonces tenemos varios factores, ¿ya? Varios factores. La dieta es muy importante en eso. Bueno, esas sustancias les damos, ¿no? Los que no se absorben. Entonces hay varias sustancias que no vamos a absorber. El alcohol no se absorbe, algunos alcoholes no se absorben, ¿no? Entonces pasan nomás de dividir. Pero la mayoría sí, sustancias sí se absorben, la mayoría de carbohidratos. Y entonces eso se entra en el proceso de digestión. Entonces, cuando nosotros masticamos los carbohidratos, se mezclan con la amilasa lingual, salival, ¿no es cierto? Que la que viene de la glándula parótida, que se llama tialina. Se mezcla y van quedando 5% ya se va hidrolizando en la boca, ¿sí? El almidón continúa intacto. El almidón, así lo mastiques, no lo vas a hidrolizar, ¿ya? Es uno de los carbohidratos que no hidrolizamos con la tialina. Y se va y hasta en el estómago se queda intacto a veces hasta 1 hora antes que sea eliminado. O sea, el almidón se considera una sustancia que es difícil de metabolizar. Cuando llega al intestino, la que interviene principalmente es la amilasa pancreática, ¿no? Bueno, un detalle acá, que la amilasa lingual se inactiva cuando llega al estómago, ¿no? La amilasa salival, la tialina, cuando llega al estómago se inactiva el pH menor de 4.0, se inactiva, ¿ya? Se inactiva. Entonces, y cuando llega a los alimentos se mezclan con las secreciones, ya están hidrolizadas parte de las secreciones, cuando llegan al páncreas comienzan a mezclarse con la amilasa pancreática.
se mezclan con la amilasa pancreática. Entonces, la amilasa pancreática es la principal, digamos, ¿sí? Es la principal. Entonces, esta amilasa pancreática es mucho más potente que la amilasa salival, mucho más potente que la amilasa salival. Entonces, más o menos 30 minutos después de mezclarse, ¿sí? Más o menos 15, 30 minutos después de mezclarse el quimo que sale del estómago, de mezclarse con la amilasa pancreática, ya está deshecho, está totalmente quemado. ¿Ya? Es una amilasa bastante poderosa. ¿Dónde actúa? Duodeno y yeyuno. Es decir, el quimo, el bolo alimenticio, el producto de la mezcla en el estómago sale hacia el duodeno. Cuando sale hacia el duodeno, comienza, como vimos, ¿no es cierto? La CSK, la colecitoquinina y la secretina se activan, le invita a que emita sus enzimas el páncreas, y el páncreas en todas sus enzimas emite también amilasa pancreática. Cuando emite amilasa pancreática, cuando secreta amilasa pancreática, esta va a hidrolizar los enlaces carbohidratos que no fueron hidrolizados por la amilasa salival, ¿no? Que se inactivó en el estómago. Entonces, que es la mayoría. Y acá en el duodeno, en 30 minutos ya están hidrolizados los carbohidratos. ¿Por qué tan rápido? Pero recordemos, los carbohidratos ustedes comen en el estómago, ¿cuánto tiempo tardan más o menos? Dijimos, las proteínas son 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Las grasas, las proteínas, 6 a 8 horas. Los más ligeros, 6 horas de repente los carbohidratos que ustedes comieron. ¿Ya? 6 horas están en el estómago dando vueltas, que se mezclan totalmente, se queman con el ácido clorhídrico, forman el quimo, más o menos 6 horas. La leche materna, ¿sabe cuánto tiempo se queda en el estómago? Se queda 4 a 6 horas. Leche materna en el 4 a 6 horas. Sus juguitos de fruta, esos juguitos que toman de cajita, de botella, ¿cuánto tiempo? O los jugos licuados, ¿cuánto tiempo se queda en el estómago? 4 a 6 horas se queda en el estómago. ¿Ya? Dando vueltas. El agua pura prácticamente está 2 horas en el estómago, dando vueltas y se elimina. ¿Ya? Más o menos es el tiempo, eso es lo mismo. Y entonces viene la hidrólisis, ¿no es cierto? Cuando viene la hidrólisis, ¿qué es lo que pasa? La hidrólisis de los carbohidratos, los vamos rompiendo las enlaces de los polisacáridos y los volvemos disacáridos, ¿ya? Y estos disacáridos se llaman lactosa, sacarosa y maltosa. Ese es el producto de la amilasa pancreática, ¿ya? Lactosa, sacarosa y maltosa. La lactosa es un disacárido, que es la suma de 2 monosacáridos que lo forman la glucosa y la galactosa. ¿Ya? La sacarosa es producto de la fructosa y la glucosa. Y la maltosa es producto de 2 glucosas. Entonces, casi todo es glucosa, ¿no? Y entonces, estos disacáridos son presentados al enterocito, a la célula intestinal. Y en el borde del enterocito nosotros tenemos enzimas. Entonces, estas enzimas que van a hidrolizar a estos disacáridos convierten la lactosa en galactosa más glucosa. La sacarosa la convierten en fructosa más glucosa. Y la maltosa la convierte en 2 moléculas de glucosa. ¿Ya? Se convierte en 2 moléculas de glucosa. Entonces, más o menos ahí, la tialina metaboliza el 20 al 40% de los carbohidratos. Antes hacíamos un experimento así más o menos. Venían con su galleta dulce, su casino, su margarita, no sé. Nos venían con su galleta y los hacíamos mascar a los chicos 5 minutos la galleta dentro de la boca. O sea, que no la pasen. Ustedes se la comen, ¿no? No. Máscala 5 minutos. 5 minutos. Después de 5 minutos de mascarlo en la boca, al tragar la galleta, entonces esta galleta pasaba y se convertía en salada, ya no era dulce. Perdía el sabor. ¿Ya? Perdía el sabor.
¿Por qué? Porque ya los hidrolizaste, porque con tanto tiempo en la boca, ya hidrolizaste los enlaces de la galleta, ¿no? Del carbohidrato que estabas comiendo, que estaba dulce aparentemente, pero no siempre es dulce. Dulce se vuelve salado al final. Bueno, entonces, estas enzimas vuelven, encontramos la maltosa, por ejemplo, ¿no? La maltosa, cuando llegas al borde en cepillo del enterocito, te encuentras con una enzima que se llama maltasa alfa-dextrinasa y las alfa-dextrinasas. Estas rompen el último enlace y forman dos glucosas y la maltosa, y las dos se absorben. ¿Ya? De esa manera se absorben. Lo mismo pasa con la lactosa, que va a volverse galactosa y glucosa, y lo mismo pasa con la sacarosa, que se va a volver fructosa y glucosa. Entonces se absorbe. ¿Por qué? Porque tienes una enzima, la sucrasa, y tienes una enzima, lactasa, ¿no? Entonces, más las alfa-dextrinasas, que son exclusivamente para la lactosa, pero para la maltosa. Exclusivamente la alfa-dextrinasa para la maltosa. Entonces, como ven, ya los hemos vuelto monosacáridos. Ahora están en calidad de ser absorbidos. Nuevamente lo mismo, la tiarina va a convertir los hidratos de carbono, ya se comienza a convertir, por ejemplo, en maltosa, ¿no? Llegan al fondo gástrico, llegan al intestino delgado, llegan a la enzima pancreática, y las enzimas del epitelio, la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa va a convertir los disacáridos en monosacáridos, ¿sí? Y entonces estos monosacáridos ya están en su calidad de ser absorbidos, ¿ya? Ya están. ¿Y cómo los absorben? Lo vamos a ver más adelantito. Hasta ahí vamos a quedar, ¿ya? Para que vean el transporte final de todos. En las proteínas, bueno, las proteínas están formadas por largas cadenas de polipéptidos, ¿no es cierto? La carnecita que ustedes mastican están formadas por bastantes cadenas de polipéptidos. Y ahí sí tenemos un poco más de problemas, porque la digestión tiene que comenzar a pesar que no tenemos pepsinas en la cavidad oral, en la secreción salival, sí nos ayuda ahí la masticación, ¿no? De las proteínas. Como decía, ahí sí tenemos que romper los segmentos grandes de proteínas y volverlos más pequeños, para que al llegar al estómago no lo replete en el estómago y el ácido clorhídrico con nuestra pepsina haga su trabajo, ¿no? Entonces, igual, los enlaces polipeptídicos, de peptídicos, tenemos que romperlos, tenemos que hidrolizarlos. Entonces, la primera que va a intervenir en la digestión de las proteínas es la pepsina, ¿no? La pepsina, que está en las células principales del estómago, pero en forma de pepsinógeno. Y cuando llegan proteínas al estómago, se secreta este pepsinógeno y al pH ácido del estómago, 2 a 3, se vuelve pepsina. Y esta pepsina comienza a romper los enlaces. Les vuelvo a recordar, si nosotros subimos mucho el pH del estómago, el pepsinógeno no se va a convertir en pepsina y nuestra digestión va a ser mucho más problemática. No vamos a poder digerir las proteínas adecuadas. El estómago los va a mezclar todo, pero no va a romper enlaces. ¿Ya? Entonces, más o menos secretan mayor cantidad, ¿no? Las células al pH 0,8, las células parietales, van a formar un pH ácido que va a permitir la activación del pepsinógeno en pepsina. Y este pepsinógeno tiene la capacidad, pues, ¿no? La capacidad de romper los enlaces, tanto de los enlaces peptídicos, del colágeno, etc., para poder nosotros después digerirlo en el intestino delgado. ¿Cuánto tiempo tardan en el estómago las proteínas? 6 horas como mínimo, y si comen mucho, hasta 8 horas. ¿Ya? Entonces, si comen una dieta rica en carne, sobre todo cuando van a cenar en la noche, esas carnes van a amanecer en su estómago todavía. ¿Ya? Van a amanecer en su estómago todavía, en pleno proceso de digestión. Entonces, y la digestión por las proteínas pancreáticas tiene lugar igual en el duodeno y en el yeyuno. Igual la enzima colecitoquininas de las células G liberada
al sentir el quimo llegar al duodeno, se liberan y, como les decía, se activan las enzimas que estaban inactivas en los ácidos pancreáticos, y tenemos ahí enzimas tripsina, quimotripsina, la carboxipeptidasa, las proteolasas, ¿no? Que son las que van a romper todos los enlaces, ¿ya? Todos los enlaces. Entonces, la tripsina, cada una de estas tiene sus funciones, cada una tiene funciones. La tripsina, por ejemplo, separa las moléculas y los vuelve polipéptidos más pequeños, ¿no es cierto? Las carboxipeptidasas van comenzando a liberar ya los extremos carboxilos de los péptidos, ¿sí? Cada una tiene su función. Y las proteolasas, bueno, van a comenzar a digerir las enzimas de la elastina. ¿Cuáles son las enzimas de las fibras de elastina? Las que están entre los músculos, porque por eso los músculos tienen las propiedades, ¿no?, de contracción. Eso no es igual que las vaquitas, corderitos, cerditos que ustedes se comen, ¿no? Tienen lo mismo, sus musculitos, ¿ya? Entonces tenemos que romper entonces como han visto, la especie humana está preparada para ser omnívora, ¿no? Comemos de todo, pero no somos carnívoros puros, ¿no? Porque no podemos comer carne cruda. No tenemos la capacidad de metabolizar carne cruda, a menos que hay algunas tribus que todavía son carnívoros, ¿no? Pero antropófagos, pero no tienen esa capacidad, ¿ya? Tienen problemas estomacales, no somos una especie preparada para ser carnívoros puros. Sus perritos sí, estamos haciendo daño dándoles cositas conseguidas de eso, ¿no? Nos estamos cambiando, nos estamos haciendo mudar los ratitos, ya, ellos son carnívoros, porque ellos tienen que comer carne cruda. Entonces, cuando ya se han roto todos los enlaces, llegan al enterocito, igual que los carbohidratos. Y ahí hay unas peptidasas, y estos enterocitos, los polipéptidos, los comienzan a volver péptidos, los rompen los péptidos y los vuelven aminoácidos. Y los aminoácidos son los que son absorbidos finalmente por las células y son transportados hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Están en todas las microvellosidades, están en las células intestinales, duodeno y yeyuno, sobre todo, el intestino delgado, están en las peptidasas, en el borde cepillo, y estas van rompiendo los enlaces, finalmente tienen aminoácidos, ¿no es cierto? Aminoácidos. Igual, el estómago, entonces comienza con la pepsina, inicia la digestión, más o menos 10 a 20% de las que son rotos los enlaces, ¿sí? Después comienza la acción del páncreas, que estaban inactivos, pero comienzan a volverse activas las enzimas, se activan y sale la tripsina, quimotripsina. ¿Cómo están? ¿En qué forma están inactivas? La tripsina está en forma inactiva de tripsinógeno, la quimotripsina está inactiva en forma de quimotripsinógeno, no están inactivas. Cuando se activan se vuelven tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la proteolastasa, y cada una de ellas se encarga de ir rompiendo enlaces, ¿no? Enlaces, hidrolizando, ¿sí? Y entonces cuando llegan al borde del cepillo del intestino, el mismo duodeno, el yeyuno, entonces vienen las peptidasas, ¿no? Las peptidasas, las aminopeptidasas, y rompen estos enlaces finales y se convierten en aminoácidos. Y los aminoácidos sí son absorbibles. Y las grasas, bueno, las grasas ayer hemos hablado bastante, pero las grasas nosotros consumimos generalmente triglicéridos, ¿no es cierto? Triglicéridos con tres, que se forman por un glicerol y 3 ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces se llaman triglicéridos. Y esta digestión se da principalmente debido se inicia con 2 lipasas, ¿no? La lipasa lingual, que se une a las grasas en la boca, pero que se activa al pH, ¿sí? Y entonces comienza su trabajo en el estómago. Y en el estómago también hay una lipasa gástrica, ahora se ve que tiene una lipasa gástrica. Y esta lipasa gástrica, junto con la lipasa lingual, ambas actúan con pH ácido, inician la digestión de las grasas, ¿no? Inician el corte, el inicio de las grasas. Sin embargo, la parte principal se da por los ácidos biliares, que ayer vimos justamente que formaban parte de la bilis, ¿no? Y también por la lipasa pancreática. Pero ¿cómo actúan ambas?
Bueno, primero las grasas pasan al intestino, ¿ya? Igual, 6-8 horas, ¿no? Mezcla con la lipasa, mezcla, rompe enlaces. Y ya pasan moléculas más pequeñas de glicéridos, de colesterol, fosfolípidos que nosotros consumimos normalmente. Más en las grasas neutras que comemos, ¿no? La mayoría de nuestras grasas son grasas neutras, no están polarizadas, no podemos absorberlas, ¿no? Y las grasas tienen otra particularidad, son hidrofóbicas y hidrosolubles las grasas. ¿Sí? Son hidrofóbicas, ¿no? Entonces, se alejan del agua y mucho de nuestro contenido es agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a diluir la grasa ahí? Entonces, necesitamos un detergente para diluir grasa con nuestros fluidos del intestino. ¿Cuál es nuestro detergente principal? Vimos ayer. La bilis con sus sales biliares, ¿no es cierto? Venía la bilis con sales biliares y las mezclaba la grasa y lo iba rompiendo enlaces, ¿no? Las iba haciendo moléculas más pequeñas. Si no tuviéramos bilis no podíamos hacer eso, ¿ya? Y cuando venía ya la grasa está emulsionada, ya están rotos los enlaces, ya son moléculas más pequeñas. La misma bilis formaba micelas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Formaba como especie de micelas, como burbujitas, donde estaban atrapadas las moléculas grasas en las sales biliares. Y entonces esta grasa, que ya está emulsionada, recién comienza a actuar la lipasa pancreática, ¿ya? La grasa. Y esta lipasa pancreática entonces recién vuelve a formar los gliceroles y los ácidos grasos, ¿sí? Que ya pueden ser absorbidos. Entonces, es dos procesos que tienen las grasas para su digestión. Les vuelvo a reiterar, ¿qué pasa cuando un paciente le sacamos la vesícula? Como probablemente muchos de ustedes sean cirujanos de todos unos 5 años, no más, unos 10 años ya sean cirujanos, y van a comenzar a operar, y comienza a entrar la vesícula. Y dice, ya señora, puede hacer su dieta normal en la casa. No es así, ¿ya? La medicina nos ha demostrado que ya no podemos los médicos trabajar solitos. Antes sí, antes la gente era más disciplinada. Decía, tómate la pastilla mañana, tarde, noche, se tomaba mañana, tarde, noche. Ahora tú le dices a tu paciente, tómate en la mañana el antihipertensivo, en la tarde tómate la estatina. Dice, pero ¿para qué me sirve esto? Que yo he leído, que el internet me dice, ¿no? Y el tratamiento se baja. ¿Ya? Entonces, hemos perdido mucho en eso, ¿no? El poder de convicción. Y nos ha demostrado que no somos una isla, que necesitamos trabajar de la mano con otras profesiones. Por ejemplo, los traumatólogos no podrían trabajar bien si no trabajan con un grupo de fisioterapeutas, ¿no? Porque todas las operaciones traumatológicas requieren un posoperatorio adecuado, ¿no es cierto? Una fisioterapia adecuada para que el paciente regrese como fuerza muscular, regrese. Ustedes ven que los equipos de fútbol, básquet, de vóley, trabaja solito el médico, el postólogo y nadie más lo ayuda después. No, eso nos ha demostrado. Si tú operas una vesícula, le vas a quitar el poder de la concentración de la bilis, ¿no es cierto? Vas a tener menos sales biliares. Y la bilis que sale del hígado constantemente, porque hemos visto que sale constantemente bilis del hígado, no tiene la misma concentración de sales biliares que tiene la vesícula, que esa es su función final de la vesícula. Ahora que nosotros valoremos nuestras vesículas por estar come cosas que no debemos, ya ese es nuestro problema, ¿no? Pero entonces, esa bilis es necesaria para esto. Entonces, un paciente que es operar la vesícula requiere una dieta adecuada, requiere un seguimiento de un nutricionista por un tiempo hasta que lo eduque y el paciente sepa que sí voy a comer mi grasita, pero no la puedo comer como antes, pues, ¿no? Es decir, un proceso dietético para recuperar y ya agarrar un hábito, ¿no? Que te va a permitir que no te ates. ¿Qué pasa con un paciente que lo operan de la vesícula y comienza al día siguiente, a la semana se va a comer su parrilladón, ¿no? Se come su sanguchazo de su hamburguesa de cordero, su pollito a la brasa? ¿Qué pasa? No solo va a vomitar, ya no tiene qué cólico hacer, ¿no? Porque ya no tiene vesícula, pero sí, la grasa no se va a buscar. Entonces, ¿qué va a tener tu paciente? ¿Por qué te va a ir a buscar? ¿Por qué creen? A ver, ya más o menos sabiendo lo que sabe. Los va a buscar, puede ser por dos cosas. Una, porque está con diarreas,
porque la grasa no se absorbe, entonces tienes un bolo ahí y el bolo alimentar se comienza a aumentar, ¿no? O vienes porque te voy a decir, mi hábito defecatorio ha cambiado, doctor, estoy haciendo medio suelto, o sea, porque está haciendo esteatorrea. ¿Por qué? Porque no absorben las grasas. Entonces, ¿cuál es tu solución después de que te opere? Tienes que comer menos grasas, ¿ya? Cambiar el tipo de grasas, grasas vegetales, ¿ya? Entonces, eso es importante, eso es importante. La fisiología, ¿cómo se va basando? Solo entienden fisiología, jóvenes, y su medicina es facilísima, facilísima, cualquier especialidad, facilísima, pero tienen que entender fisiología. Entonces, la lipasa pancreática, ¿sí? Es importante para la digestión de los triglicéridos, ¿no? De los gliceroles, ¿sí? Bueno, la lipasa pancreática se presenta en la mayor cantidad en el duodeno, en el yeyuno, ¿no? Y las sales biliares comienzan a emulsificar los triglicéridos, ¿no? Comienzan en el vaivén de la emulsificación. Al salir del estómago llegan al quimo, se libera la bilis por la colecistoquinina, comienzan a trabajar sobre las moléculas grasas, ¿sí? Y la sal biliar comienza a pegar las moléculas, hace micelas, y las moléculas grasas las libera y comienza nos expone el lado hidrofílico, ¿ya? Y entonces cuando ya son hidrofílicas, ya no son hidrófobas, entonces ya pueden ser absorbidas. Esa es la función de la sal biliar. Por eso digo, qué importante es la vesícula y saberla cuidar. Aunque a los cirujanos no les gusta que la cuiden, ¿no? Bien, entonces, ¿y el colesterol? Tenemos hidrolasas, ésteres de colesterol, comemos colesterol, lo comemos. ¿Tenemos que absorber colesterol? Tenemos que absorber una parte de colesterol, ¿sí? Los fosfolípidos, tenemos la fosfolipasa 2, ¿necesitamos fosfolipasa 2? Sí, tenemos que absorberlos, ¿no? O sea, tenemos que tener fosfolípidos en nuestra dieta, sí, tenemos que tener colesterol en nuestra dieta, sí, tenemos que tener ácido graso, sí, porque si no, ¿cómo formaríamos membranas celulares, no? Aparte, recuerden que las grasas son una fuente energética. Después de los carbohidratos, la segunda fuente energética que tenemos son las grasas, ¿no? Los carbohidratos, su fuente energética se gasta en un par de horas y de ahí nuestra supervivencia se basa en las grasas. O sea, sí tenemos que comer grasas, pero las grasas tienen que ser moderadas, ¿ya? No es que dejemos las grasas. Entonces, la lipasa igual digiere el 10%, pero la digiere en el estómago, no en la misma boca, ¿sí? Y en los ácidos biliares se produce la emulsificación y finalmente los glóbulos de grasa, ¿sí? Pueden actuar en la lipasa. Cuando las sales biliares forman los glóbulos de grasa, forman las micelas, viene la lipasa pancreática y termina de romper estos enlaces, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se absorbe? Pues, ¿absorbemos agua? También absorbemos agua. Es la parte importante. El agua que ustedes toman, ¿dónde se absorbe? En el estómago. ¿Cuánto toman de agua al día? ¿Cuánto tomamos? ¿Alguien toma más de 1 litro al día? ¿De verdad? ¿Alguien toma más de 1 litro al día? ¿De verdad? ¿De verdad? Más de 1 litro al día. Sin contar sus gaseosas. Agua. ¿Alguien toma más de 1 litro? Sí, las últimas generaciones están más educadas. Deberíamos tomar 1,5 litros de agua al día, hasta 2 litros de agua al día. Contando sus picaditos que están en la casa, sus sopillas en pleno verano, eso, todo tiene que contar el agua, ¿sí? Pero aparte del agua, nuestros intestinos, como han dicho ustedes, el bicarbonato da volumen, el estómago da volumen, ¿no? Entonces, en el intestino formamos nosotros 7 a 8 litros de secreciones al día también. Y en nuestras heces deben ser eliminados solo 200 centímetros. Es decir, todas esas secreciones que nosotros hemos formado en el estómago, en el duodeno, en la saliva, ¿no? En el moco del esófago, todas esas secreciones que forman 7 a 8 litros, más el 1,5 litros que tomamos nosotros, tenemos que reabsorberlo en el ileum, ¿no? Tiene que ser reabsorbido en el ileum y en el estómago, y en el colon. O sea, el colon no solo es de pasaje, no solamente, porque todos hacen ver de que el colon no tiene ninguna función, ¿no? Pero no es así. El colon absorbe el agua, ¿sí? Absorbe el agua y va formando el bolo fecal, ¿ya? Entonces, en el colon se absorbe casi 1,5 litros de agua. Entonces, miren, más o menos nosotros vamos a formar entre 8 a 9 litros de agua al día en el intestino. Y eso
reabsorbido, porque solo vamos a eliminar 200 centímetros más o menos con las heces. Y cuando no toman agua, los pacientes, ¿qué pasa? Se exprimen. También se exprimen. Ya miren, ¿no? Ustedes van a ser médicos generales. Yo sé que van a ir al CERUM todos y va a ser bien difícil que puedan educar a su población, a la población de su estómago. Pero ten en cuenta también una cosa, que la globalización está llegando, ¿no? Ya todo ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Ahora puedes hacer teleconsulta con tus pacientes cuando estás en tu casa. Cuando haces CERUM haces 7 días y te viene 7 días, ¿no? O a tu casa te vas 7 días. Mi hija, por ejemplo, está haciendo CERUM. Mi hija ayer llega y a la 1 de la mañana le llama a su paciente del pueblo donde está, ¿no? La llaman a esa hora, o sea, en mis tiempos eso era impensado, ¿no? Entonces, ahora la cosa va así. Y en sus tiempos ustedes va a ser mucho peor, pues, ¿no? O sea, ya todos los pueblos ya tienen internet, todos tienen todo. Entonces, educar a la población es bien difícil, ¿no? Porque tiene mucho influjo de las redes sociales. Entonces, ustedes, ¿cuál es su misión de ustedes? Estar más preparados. Nunca la profesión médica va a ser reemplazada si es que ustedes están bien preparados. Porque si en la internet, en la red te dicen esto, tú tienes que saber rebatir esto. O sea, eso nos obliga a leer mucho más, ¿no? A leer mucho más, porque ahora todos son médicos, por ejemplo. Todos son médicos. Bueno, entonces tienes 1,5 litros que consumes, 108 litros que formas, vas a tener 8 o 9 litros al final. ¿Cómo la absorbes? Bueno, es que nuestro intestino delgado tiene 7 metros, pero su capacidad de absorción se debe a que tenemos extensiones de absorción, ¿no? Extensiones de absorción. Pregunta exacta. Esa es una vellosidad, ¿no? Y esta vellosidad tiene vasos sanguíneos, lo que les decía, que están en influjo permanente por el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso simpático, ¿no? Pero la circulación es terminal y no tiene colaterales, ¿sí? Pero entonces cuando absorbemos las sustancias, absorbemos los monosacáridos, los ácidos grasos, absorbemos los aminoácidos, las vitaminas, el agua, todo depende del torrente sanguíneo, ¿no? Y regreso. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, algún problema intestinal, algún problema nervioso que el sistema simpático tenga que actuar, nuestra absorción también disminuye. ¿O no han visto los que se estresan, se quedan flacos como calaveras? ¿Sí? Ya ven ahí, ya tienen ahí ustedes su explicación. No absorbemos, se cierran los vasos. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra vida. ¿Y cómo absorbemos entonces el resto? Entonces, acá tenemos en el intestino estas células del borde del cepillo van doblándose, se llaman válvulas conviventes. Entonces tienes la célula, tienes el borde del cepillo, ¿no? La célula y encima los pliegues, que son las válvulas conviventes. Y eso hace que ampliemos nuestra superficie de absorción. Y por eso podemos absorber 8 o 9 litros de líquido al día. Entonces hemos hablado de agua, hemos hablado de los nutrientes. ¿Y cómo se absorben? Pues? ¿Cómo pasa? Pero la pregunta de examen es, en su libro está, ¿cuánto vamos a ampliar miren, estoy dando una pregunta fija, ya, por lo menos para que saquen uno. ¿Cuánto va a ampliar los pliegues, ¿no? Los pliegues del intestino, la superficie de la absorción? ¿Cuánto nos va a ampliar? ¿Ya? Entonces hay válvulas conviventes, las células, todo eso. Eso amplía, ¿no? Si estaría recto, y las válvulas conviventes, ¿cuánto amplía? Es su tarea. ¿Ya? ¿Cómo se absorben? ¿Cómo pasan a través de esas celulitas? Ese borde del cepillo, ¿cómo pasan estos nutrientes que hemos visto? Pasan, como lo hemos visto desde el inicio en fisiología 1, transporte activo, difusión simple o arrastre con disolventes, lo que hemos visto en fisiología 1. Y lo hemos visto, sino que en ese momento, cuando vimos tipos de transporte, de repente, bueno, pero estamos diciendo, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, sí. Porque en nuestras células tenemos nosotros que absorber hidratos de carbono, muchos gramos al día, porque es la energía principal,
grasas 100 o más gramos al día según nuestras actividades. Aminoácidos tenemos que absorber 50 a 100 gramos de proteínas. Los iones tenemos que absorber sodio, potasio, calcio, magnesio, 50 a 100 gramos. Y agua tenemos que absorber 7 a 8 litros. ¿Tomamos 1,5 litros? Sí, pero el intestino, el estómago producen casi 8 litros al día. ¿Ya? Antes. Entonces, eso tenemos que absorber por transporte activo, por difusión y por arrastre. Entonces, ¿cómo hacemos? Difusión simple, ósmosis, ¿sí? Ósmosis. Vemos el quimo muy concentrado, entonces comenzamos a absorber agua. Los vasos absorben el agua del quimo, ¿cierto? Pero lo importante es la absorción de los iones sodio, ¿sí? Que tienen generalmente un transporte activo, ¿sí? Y ahí absorbemos 25 a 30 gramos. Y el agua pasa pues siguiendo la ósmosis generalmente y pasa entre las células, ¿no? Se llama espacio paracelular. No pasa directamente a través de la célula, sino pasa a través del espacio paracelular, pero siguiendo generalmente la concentración, siguiendo el fenómeno osmótico y siguiéndolo al solo. Es decir, y esa es la parte, si tú no absorbes los alimentos o comes demasiado una sustancia en la cual no se absorbe, entonces no vas a poder llevar el agua al interior del organismo, ¿no? Se va a quedar en el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino tiene ósmosis, ¿no? Es decir, no está pasando de un lado al otro el vaso y se está llevando la concentración osmótica al otro lado, hacia los vasos sanguíneos. No, se está quedando dentro del intestino. Ese es el principio de los purgantes. Los purgantes. ¿Han tomado una vez un purgante? ¿No han tomado? ¿Alguien en su familia toma purgantes? Hay mucha gente que toma, ¿ya? Por ejemplo, los abuelitos. Ya, la pitahaya. Toman, ¿no los han visto los viejitos comprando en el mercado afrecho? Afrecho, que es el salvado de trigo, ¿no? Que le echan a su juguito y se lo toman. Eso no lo absorbemos, es comida para pajaritos, ¿no? Pero no lo absorbemos, se lo toman, ¿no? Se lo toman. Y cuando se lo toman, va a llegar al estómago, ¿se va a absorber, al intestino? ¿Se va a absorber? No. Entonces, ¿el agua va a pasar? No. Y cuando no pasa el agua, entonces tu bolo fecal aumenta y haces deposición semilíquida. ¿Qué pasa si toman, por ejemplo, lactulosa? ¿Sabes qué habla de la lactulosa? Es un purgante que viene en jarabe. Lo tomas igual. Entonces, igual, formas un medio osmótico en el quimo, no se absorbe en ningún lado la lactulosa. Formas un medio osmótico en el estómago, entonces evitan la absorción del agua por gradiente osmótico, porque es mucho gradiente osmótico, y entonces avanza. ¿Qué pasa con las, como les decía, con las cáscaras de fruta cuando comen? ¿La manzana la comen pelada? No, en mi tiempo sí la comían pelada, la mamá te la pelaba, ahora te la mandan, no. Ya son más cómodas. Ya, entonces nadie come la manzana pelada, salvo excepciones. La cáscara de la manzana no la vas a absorber. Entonces, eso también es un nivel, ¿no? Entonces, el agua no se absorbe y se va con la manzana, ¿verdad? Entonces, también. ¿Han escuchado hablar de ciruelas? Sí. La pasta de ciruela, ¿no? Entonces, igual, es tan espesa que no se absorbe. Entonces, cuando pasa a tu intestino, igual. Entonces, no absorbes agua y también. Ese es el principio de los purgantes, ¿ya? Se hace con eso, con sustancias que no podemos absorber y que no permiten la absorción de agua. Entonces el agua se absorbe en menor cantidad y podemos hacer un bolo fecal mayor. Entonces el agua por absorción paracelular, el sodio por difusión, por sus canales, por transporte activo, por lo que quieran. El sodio es, como ya les he dicho, es el ion principal, 25 a 30 gramos, 35 gramos al día tenemos que absorber de sodio, ¿ya? Porque también eliminamos, ¿no? Entonces tenemos que absorber. Entonces el sodio se absorbe por transporte activo. Y el agua siguiendo la concentración de sodio, se va por vía paracelular. Por vía paracelular. ¿Qué más absorbemos? Cloruro, no cloro,
Clorro sí al sodio por la diferencia de las cargas, pues lógicamente, ¿no? Potasio, hidrogeniones, hidrógeno también lo absorbemos. La aldosterona aumenta la absorción de sodio, cloro, no solo en el riñón, sino también en el intestino. El bicarbonato se absorbe siguiendo pues las proporciones de ácido carbónico, el mismo cuento, CO2 más agua, todo igualito se absorbe. El calcio, para absorberse el calcio en el intestino necesita la paratormona, es decir, la hormona paratiroidea, que la vamos a ver luego, y la vitamina D, el 1,3 hidróxido de calciferol, que lo hemos visto en renal, ¿cierto? Necesita esas dos funciones y necesita sol, ¿no? Necesita sol para formar eso y poder absorber calcio. Si hemos conversado eso, ¿no? Sí lo han leído, ¿cierto? Si no tiene sol, no se pilla la vitamina D y no absorbes calcio. Entonces tienes que tener rayos solares. Igual que se va absorbiendo el hierro, como lo hemos visto en el sanguíneo, se va absorbiendo el potasio, el magnesio, el fosfato, ¿no? Los carbohidratos, la glucosa se absorbe un 80% y la fructosa un 20%. ¿Cómo se absorbe? Bueno, ahora vamos a ver. Pero miren, a la glucosa lo que más se absorbe, la fructosa y la galactosa, que son la menor cantidad, pero se absorben un 20%. Se absorben generalmente una molécula de glucosa por dos moléculas de sodio, que activa su transportador SGLT1. ¿Se acuerdan que en el riñón también el transportador SGLT1? ¿Sí? Igual en el riñón. ¿Ya? ¿Quién lo activa? El sodio. Entonces el sodio es básico para la absorción de glucosa. Activa el transportador. Pero activa el transportador, pero vamos a ver ahorita cómo. En la absorción de proteínas, casi todos necesitan cotransporte de las proteínas. ¿Se acuerdan del cotransporte que vimos con sodio aminoácidos? También acá necesitamos sodio. ¿Ya? O sea, glucosa y proteínas necesitan sodio para su absorción. Entonces, de ahí vemos, la glucosa con el sodio actúa en el SGLT1, ¿sí? El SGLT1. ¿Y cómo se activa? ¿Quién dice que hay glucosa para absorber? Los GLUT, ¿no? Los receptores GLUT, que dicen hay glucosa, entonces esta glucosa comienza a activar también a los receptores SGLT1. ¿Ya? Vamos a ver el endocrino. Pero el sodio activa receptores SGLT1 para la absorción final. ¿Qué más necesitamos? La bomba sodio-potasio, ¿sí? Para mantener el equilibrio, para que el sodio salga y el potasio entre a la célula y mantener la polaridad, ¿no? ¿Qué más necesitamos? El potasio, saben que los canales de potasio, como hemos visto, son más rápidos que los canales de sodio y por concentración van saliendo de la célula. Y los aminoácidos hacen cotransporte con el sodio. Y todo ese fenómeno pasa en los heterocitos. ¿Ya? En los heterocitos. Entonces la glucosa depende pues del transporte con sodio, ¿no es cierto? Y esta es una activación de su cotransportador. La galactosa tiene un proceso similar, pero por cotransporte es similar a la glucosa. Y la fructosa también, la digestión es facilitada también, por el mismo hecho de la energía que se desgasta en activar los otros transportadores. Entonces, con eso nosotros tenemos ya más o menos claro cómo se absorbe la glucosa en el intestino. Y tenemos algunos medicamentos para los diabéticos en que impedimos que se absorba, bloqueamos acá la absorción para carbohidratos, ¿ya? Y evitamos que se absorba una gran cantidad de carbohidratos. Solo se usa como coadyuvantes, no es el tratamiento final de una diabetes. Se usan como coadyuvantes. Efecto colateral, aumentamos la osmosis en el intestino y le pusimos diarreas al paciente. Pero evitamos que absorba buena cantidad. Las proteínas, ¿cómo se absorben? Se absorben, como les he dicho, rompiendo los enlaces, ¿sí? Y finalmente se absorben en cotransporte con el sodio. ¿Ya? Cotransporte con el sodio. Pero como aminoácidos libres. Cotransporte con el sodio. Y las grasas, les vuelvo a reiterar, por las sales biliares. Las sales biliares forman micelas. Estas micelas
La lipasa pancreática nos ayuda ya a romperlos en las finales, las hace más hidrófilas y se absorben, ¿no? Se absorben, porque son liposolubles finalmente, ¿no? Se absorben a las células, al enterocito. Algunas micelas permanecen en el quimo, ¿no? Y son eliminadas con las heces. Pero cuando lo absorbes, la grasa, cuando absorbes los ácidos grasos, entonces se forman proteínas, ¿ya? Dentro de la célula. Y estas proteínas, que se juntan con las micelas, con la grasa, forman unas sustancias que se llaman kilomicrones. Y estos kilomicrones pasan al torrente sanguíneo. Y estos kilomicrones en el torrente sanguíneo van a comenzar a disgregarse y van a formar colesterol, VLDL, LDL, HDL, que son finalmente los lípidos en sangre, ¿ya? Entonces ahí es donde nacen nuestros serios problemas de dislipidemias, ¿ya? La cantidad de grasa que se va a absorber. Tenemos medicamentos que evitan que se absorba el colesterol y los ácidos grasos, ¿ya? Sí, tenemos medicamentos que producen igual que el de la diabetes, que la carbosa igual, produce un bolo fecal mayor y también deposición de semillas en los pacientes, ¿ya? Esa es la mayor molestia que tienen los pacientes cuando trabajan en el intestino, pero es parte del tratamiento de la nueva pandemia cardiovascular que tenemos, ¿no? Entonces ahí vienen las grasas, ¿sí?, que son absorbidas. Y todas las grasas, como resumen nomás, se van absorbiendo como monoglicéridos o ácidos grasos libres, se transportan por las micelas, ¿sí? Las sales biliares ayudan a la polaridad, viene la lipasa pancreática, forman los pequeños ácidos grasos libres, ¿sí?, de cadena corta, que se absorban directamente a la sangre, se absorben a través de la célula porque son liposolubles. Y el intestino grueso cuando llega, todo el contenido recibe casi 1,5 litros de agua, ¿sí? Pero las heces no tienen 1,5 litros de agua, porque si tú no absorbes, entonces, si tú lo tienes que absorber para que ustedes tengan solamente 200 centímetros de agua, entonces el colon tiene una capacidad absortiva bastante interesante. El colon es de depósito final y de absorción, ¿ya? La mucosa también tiene gran cantidad de absorción de agua y electrolitos, como hemos visto ya por las situaciones. ¿Cuánto absorbe máximamente el colon, el intestino grueso? El intestino grueso hay momentos en que puede absorber de 5 hasta 8 litros en situaciones ya de mucha emergencia. Sin embargo, cuando ya excede esto, se forman heces diarreicas. Y ahí viene, por ejemplo, las enfermedades que tenemos. Vienen bacterias que se instalan en el intestino, inflaman los enterocitos y no dejan que absorbamos. Como no dejan que absorbamos, entonces continúan las proteínas, las grasas, todo continúa su camino y no se absorbe el agua. Entonces, cuando llega al colon, en el colon te encuentras con una cantidad que excede los 8 litros, ¿no? 13 litros. El colon va a hacer su mejor esfuerzo por absorber, pero no lo absorbe todo y entonces comienza diarrea, así. ¿Ya? Son deposiciones químicas. Esa es la razón por la cual las bacterias nos producen eso. Hace poco teníamos 30 años desde nuestra última epidemia de cólera. El cólera se instalaba en el colon y en el ilio, ¿ya? Pues venía por la boca, mano, boca, es la infección normal intestinal. Solo que esta bacteria venía, se instaló en vibrio, se instala en el colon y en el ilio, y entonces no absorbes nada, y entonces tus deposiciones eran de 2 litros, 3 litros cada deposición. Los pacientes se morían sentados en los inodoros, en las chatas, en los vasitos, ahí se morían. Entonces, en ese tiempo era sencillo el tratamiento, pero hasta que le demos qué tratamiento era, demoramos casi 2 meses y se murió mucho tiempo. O sea, no la envergadura del COVID, pero sí
grande que nos trajeron los barcos chinos al Perú sobre todo. Bien, entonces, ¿y qué se compone de las heces entonces? Las heces son 3/4 de agua y 1/4 de material sólido. El agua, como le digo, son 200 centímetros. Y el 1/4 de material sólido, ¿qué? Bacterias, porque siempre consumimos bacterias, grasas, materia inorgánica, lo que no absorbemos, proteínas y 30% de productos no digeridos, productos secos, ¿no? O jugos, de los jugos digestivos. ¿Quién le da el color a las heces? Le da los derivados de la bilirrubina, por eso son amarillentos, a veces verdosos. ¿Y el olor quién le da? El olor le dan las bacterias que consumimos, ¿no? Las bacterias del colon, ¿no? Que le dan el olor característico, indoles, catóbares. Entonces, la materia fecal al descomponerse produce gases altamente inflamables, ¿ya? Altamente inflamables al descomponer, porque es materia orgánica. Bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas?